Empezaremos con el primer tema de la teología del cuerpo de Juan Pablo II. Iremos dando una visión general de las catequesis que él fue dando en Roma a partir del año 1979 y la metodología que seguiremos será, primero, leer algunos fragmentos de las catequesis y después irlos comentando. En estas catequesis se va a dar una nueva visión del hombre, para que también podamos hacer una reflexión que pueda servir también a la Iglesia. En principio, Juan Pablo II empieza su reflexión con un texto evangélico que lo toma de San Mateo y de San Marcos, de un grupo de fariseos que fueron a buscar a Jesús y que le preguntaron, tentándole, sobre el divorcio, sobre la unión del hombre y la mujer. Voy a ir leyendo los textos, leo los textos recogidos de las mismas catequesis de Juan Pablo II y después lo iremos comentando. Primero, este gran capítulo es al principio, es una referencia al libro del Génesis. Se le acercaron unos fariseos con propósito de tentarle y le preguntaron: ¿es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa? Él respondió: ¿no habéis leído que al principio el Creador los hizo varón y hembra? Y dijo: por eso dejará el hombre al padre y a la madre y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Ellos le replicaron: entonces, ¿cómo es que Moisés ordenó dar libelo de divorcio al repudiar? Dijo él: por la dureza de vuestro corazón os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Al principio no fue así. Esta es una clave fundamental del pensamiento de Juan Pablo II, releyendo el Evangelio y descubriendo la visión del hombre que Jesús nos quiere transmitir. Es evidente que cuando Jesús se refiere al principio está hablando del libro del Génesis. Vamos a leer algunos fragmentos del libro del Génesis donde Juan Pablo II se va a fijar para luego poder entender mejor las reflexiones. En el primer relato de la creación del libro de Génesis, capítulos 1 y 2, se ve toda la creación, que Dios crea el cielo, la tierra, la luz, los continentes, los animales, y al final, en el sexto día, dijo Dios. Génesis 2:26. Hagamos al ser humano a nuestra imagen como semejanza nuestra, y manden en los peces del mar y en las aves del cielo, y en las bestias y en todas las alimañas terrestres, y en todos los reptiles que reptan por la tierra. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya. A imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Vemos aquí una cosa. Creó el ser humano, un ser humano, los creó macho y hembra, varón y mujer. Crea un solo ser humano con dos posibilidades, varón y mujer. Y los bendijo Dios con estas palabras: sed fecundos y multiplicaos, y henchid la tierra y sometedla, mandad en los peces del mar y en las aves del cielo y en todo animal que repta sobre la tierra. Y más adelante, versículo 31, vio Dios cuanto había hecho y todo estaba muy bien. Dios había creado toda la creación y todo estaba bien. Creó al hombre y la mujer y estaba muy bien. En la audiencia general número 2, les iremos citando a través de la publicación en castellano de estas catequesis. En la audiencia general número 2, dice Juan Pablo II, que este primer relato de la creación del hombre, cronológicamente posterior, tiene un profundo significado teológico. La definición del hombre sobre la base de su relación con Dios, a imagen de Dios lo creó, que incluye al mismo tiempo la afirmación de la imposibilidad absoluta de reducir el hombre al mundo. Dios ha creado toda la creación, incluso los animales, pero cuando crea al hombre, varón y mujer, la referencia no es el resto de la creación, las cosas creadas, sino él mismo, a imagen de Dios lo creó. O sea, el hombre no se puede reducir a mundo, a materia, a creación, sino que hay algo que Dios ha comunicado de sí mismo en esa creación del hombre y la mujer.
Continuando los textos del libro del Génesis, vamos a leer el segundo relato de la creación, que también aporta unos matices distintos. A partir del versículo 15, tomó Yahvé Dios al hombre y lo dejó en el jardín de Edén para que lo labrase y cuidase. Y Dios impuso al hombre este mandamiento: de cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él morirás sin remedio. Dijo luego Yahvé Dios: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Y Yahvé Dios formó del suelo todos los animales del campo y todas las aves del cielo, y los llevó ante el hombre para ver cómo los llamaba, y para que cada ser viviente tuviese el nombre que el hombre le diera. El hombre puso nombres a todos los ganados, a las aves del cielo y a los animales del campo, mas para el hombre no encontró una ayuda adecuada. Entonces Yahvé Dios hizo caer un profundo sueño sobre el hombre, que se durmió, y le quitó una de las costillas, rellenando el vacío con carne. De la costilla que Yahvé Dios había tomado al hombre, formó una mujer y la llevó al hombre. Entonces éste exclamó: esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón ha sido tomada. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer, y se hacen una sola carne. Estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban uno del otro. En la audiencia general número 3, Juan Pablo II dice que este segundo relato de la creación del hombre tiene una gran profundidad subjetiva y, en cierto sentido, psicológica. Y dice: es la más antigua descripción registrada de la autocomprensión del hombre. O sea, es el primer relato antiguo que hace una profunda reflexión sobre lo que el hombre entiende y ve y siente de sí mismo. Y continúa Juan Pablo II, junto con el capítulo 3, es el primer testimonio de la conciencia humana, a través de toda la forma arcaica de la narración que manifiesta su primitivo carácter mítico. Encontramos allí, en núcleo, casi todos los elementos del análisis del hombre a los que es tan sensible la antropología filosófica moderna y, sobre todo, contemporánea. Una expresión sorprendente. Juan Pablo II dice: aquí en este relato tan antiguo encontramos todos los elementos que necesitamos para dialogar con la cultura actual, con la antropología moderna, con el pensamiento del hombre actual. Vamos a ver en qué sentido, sobre la marcha, va a ir encontrando esos elementos de diálogo. Antes acabamos con un último texto del libro del Génesis, que continúa más adelante. En Génesis 3:6 dice el libro del Génesis: y como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, que igualmente comió. Entonces se les abrieron a entrambos los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Génesis 3:7, se dieron cuenta de que estaban desnudos porque se les abrieron los ojos. Si lo comparamos con un texto anterior que hemos leído antes, en Génesis 2:25, estaban ambos desnudos, el hombre y la mujer, pero no se avergonzaban el uno del otro. Antes no se avergonzaban, ahora se ven desnudos y se avergüenzan. Esto tendrá una reflexión muy interesante más adelante. Oyeron pues el ruido de los pasos de Yahvé Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, y el hombre y su mujer se ocultaron a la vista de Yahvé por entre los árboles del jardín. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Este contestó: te he oído andar por el jardín y he tenido miedo porque estoy desnudo, por eso me he escondido. La vergüenza se esconde. Continúan: ¿quién te ha hecho saber que estás desnudo? Etcétera. Entonces Yahvé Dios va hablando a cada uno, empieza a hablar a la serpiente: por haber hecho esto, maldita serás entre todas las bestias. Sobre tu vientre caminarás, polvo comerás. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza, mientras acechas tú su calcañar. A la mujer le dijo: tantas haré tus fatigas cuanto sean tus embarazos. Con dolor parirás los hijos. Hacia tu marido irá tu apetencia, y él te dominará. Y a continuación al hombre: por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa. Con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida. Espinas y abrojos te producirá, y comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás al pan,
hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo y al polvo tornarás. Continúa comentando Juan Pablo II sobre estos textos. De estos textos vamos a sacar toda la reflexión del capítulo que vamos a hacer hoy. Por eso los hemos leído un poco más detenidamente. Dice Juan Pablo II, una línea divisoria queda marcada en este texto de Génesis 3 entre las dos situaciones originarias. Estamos en la audiencia número 4. En la audiencia número 3, audiencia general número 3. La primera situación es la de la inocencia original, en la que el hombre, varón y hembra, se encuentran casi fuera del conocimiento del bien y del mal, hasta que no quebranta la prohibición del Creador y come del fruto de la ciencia. La segunda situación, en cambio, es esa en la que el hombre, después de haber quebrantado el mandamiento del Creador por su gestión del espíritu maligno, se halla dentro del conocimiento del bien y del mal. Esta segunda situación determina el estado pecaminoso del hombre contrapuesto al estado de inocencia primitiva. Vemos, por tanto, la inocencia primitiva y después el estado pecaminoso del hombre. La audiencia general número 4 continúa. Bueno, antes nos ha dicho Juan Pablo II en la 3. Cristo, refiriéndose al principio, no aprueba lo que por dureza de corazón permitió Moisés y se remite a las palabras de la primera disposición divina. Esta disposición no ha perdido su vigencia, aunque el hombre haya perdido la inocencia primitiva. Los fariseos le decían a Jesús, a la mujer se le puede dar libelo de divorcio, te puedes divorciar de ella. Esto es lo que nos dice la ley de Moisés. Jesús nos dice, hay que ir más allá de la ley, hay que ir más allá de cumplir la norma, hay que ver qué es lo que Dios quería, por eso hay que mirar en el origen, en el Génesis, qué es lo que Dios había pensado para el hombre y para la mujer. Por eso hay que volver la mirada hacia el Génesis y mirar allá. Las palabras de Cristo, Audiencia General 4, que se refieren al principio, nos permiten encontrar en el hombre una continuidad esencial y un vínculo entre estos dos estados diversos o dimensiones del ser humano. El hombre histórico, el hombre del pecado, está arraigado en su prehistoria teológica revelada y, por tanto, dicho en palabras sencillas, lo que el hombre es en medio de la historia no se puede comprender si no miramos hacia el principio, a lo que podríamos definir como la intención original de Dios sobre el hombre y la humanidad. Pero es que además hay otro tema, que lo continúa explicando en la Audiencia General número 4, que es que Juan Pablo II viene a decir que es que el pecado en el cual el hombre vive hoy y siempre en medio de la historia no tiene sentido en sí mismo. Dice literalmente, en el ámbito del texto yavista de Génesis, somos testigos de que el hombre, varón y mujer, después de haber roto la alianza original con su Creador, recibe la primera promesa de redención en las palabras del protoevangelio de Génesis 3:15, cuando hemos oído antes que Dios dice a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su linaje y el suyo. Tú le atacarás, pero ella te pisará la cabeza. Por tanto, ya en el Génesis vemos el anuncio de una lucha y de un triunfo de la mujer sobre la tentación, la mujer simbolizando a la humanidad sobre la tentación y sobre el pecado. Por tanto, la referencia para los hombres y para Jesús, que es lo que Jesús nos quiere hacer mirar, no es un pasado ideal inexistente al que no podemos volver, sino aquella intención creadora que estaba ya y que Dios ya la había pensado ya para la redención, para aquel momento en el que fuese pisoteada la cabeza de la serpiente. Continúa Juan Pablo II. El hombre, por tanto, comienza a vivir en la perspectiva teológica de la redención. A la luz de la perspectiva de la redención del cuerpo, garantiza la continuidad y la unidad entre el estado hereditario del pecado del hombre y su inocencia original, aunque esta inocencia la haya perdido históricamente de modo irremediable. El hombre ha perdido la inocencia del paraíso original, pero aquella realidad, aquella intención que Dios había querido, está también puesta en el plan de salvación, en el camino de la redención. Por eso hay que mirar hacia ella, para saber qué es lo que Dios quiere. Continuamos. Vamos viendo experiencias distintas. Audiencia General número 5.
Es significativo que el primer hombre, creado del polvo de la tierra, solo después de la creación de la primera mujer es definido como varón. Así pues, cuando Dios Yahvé pronuncia las palabras sobre la soledad, la refiere a la soledad del hombre en cuanto tal. La soledad, no es bueno que el hombre esté solo, que dice Dios, tiene dos significados para Juan Pablo II. Uno que se deriva de la naturaleza misma del hombre, es decir, de su humanidad. El hombre es un cuerpo en medio de otros cuerpos. Dios le ha creado a todos los animales, se los ha hecho pasar por delante. Dios hace que el hombre dé nombre a los animales, o sea que en cierto sentido los conozca y los posea. Pero el hombre no encuentra una ayuda adecuada así. Por tanto, hay una soledad del hombre. Juan Pablo II dice que hay como dos soledades. Una soledad que viene de que somos un cuerpo y de que en ese cuerpo y en esa realidad tenemos enfrente al mundo, tenemos las cosas, tenemos toda la realidad. Pero nosotros nos sentimos distintos, somos otra cosa y no encontramos en lo creado una ayuda adecuada, algo que esté a nuestro nivel, nos sentimos por encima. Entonces ahí hay una primera soledad del hombre. Y en esa soledad es la que recibe la palabra de Dios, la que dice, tienes todos los árboles del jardín para ti, menos el árbol de la ciencia del bien y del mal. Hay una soledad del hombre profunda que nos pone delante de Dios. Y esa es la primera gran soledad. Y después, dice Juan Pablo II, lo va desarrollando en la Audiencia General número 5, hay otra soledad que es la que pone al hombre delante de la mujer. Le haré una ayuda adecuada. El hombre, por tanto, tiene su conciencia. La conciencia es lo que le hace descubrir quién es él, comparándose y relacionándose con el mundo, actuando, moviéndose, cultivando la tierra, pero se siente solo. En esa soledad hay una relación con Dios, donde está la palabra de Dios que es dirigida al hombre. Pero en esa soledad es también donde Dios crea una ayuda adecuada, donde Dios pone a la mujer enfrente del hombre. La soledad, por tanto, sería como la conciencia, la subjetividad, la determinación, la capacidad de actuar que tiene el hombre interiormente. Audiencia General número 6. En el concepto de soledad originaria se incluye tanto la autoconciencia como la autodeterminación. Como sujeto de la alianza, o sea, el hombre creado a imagen de Dios, se manifiesta en el segundo relato como sujeto de la alianza. Esto es, sujeto constituido como persona, constituido a medida de partner del absoluto, como compañero del absoluto. O sea, Dios crea al hombre como un tú delante de Dios. Por eso le dirige su palabra. Por eso le dice, te doy todo esto, pero no comas del árbol del... O sea, le trata de tú a tú, Dios al hombre. El hombre queda constituido como un tú delante de Dios. Las palabras del primer mandamiento de Dios Yahvé revelan precisamente este nivel de humanidad como sujeto de la alianza. O sea, el hombre, como sujeto de la alianza, está capacitado de ponerse de acuerdo con Dios, de obedecerle o de desobedecerle. El hombre está solo. Esto quiere decir que él, a través de la propia humanidad, a través de lo que él es, queda constituido al mismo tiempo en una relación única, exclusiva e irrepetible con Dios mismo. Por tanto, estamos todos, en primer lugar, de manera esencial, todos solos en nosotros mismos delante del mundo, porque estamos solos delante de Dios, para acoger, para escuchar su palabra. El hombre puede dominar la tierra. Voy leyendo los textos, voy leyendo fragmentariamente, pero para que dé una idea completa y global. El hombre puede dominar la tierra porque solo él es capaz de cultivarla y transformarla según sus propias necesidades. Esto es intrínseco al significado de la soledad originaria y pertenece a esa dimensión de la soledad en la cual es un cuerpo entre los cuerpos y descubre el sentido de su propia corporalidad. Y en la Audiencia General número 7 continúa. Tocamos aquí el problema central de la antropología, la relación entre el alma y el cuerpo. El hombre no es solamente cuerpo, no es solamente materia, no es solamente materia como lo creado, se siente por encima de esa materia. Formó Yahvé Dios al hombre del polvo de la tierra y le inspiró en el rostro aliento de vida, y fue así el hombre ser animado. Aquí vemos los dos elementos de la humanidad, el barro de la tierra y el aliento divino, el cuerpo y el espíritu,
la materia y el alma, digamos. Esta realidad del hombre, compuesto de materia, de cuerpo y de alma, de materia y de espíritu, es lo que le permite ser el autor de una actividad puramente humana. Con esta comprensión del significado del propio cuerpo, el hombre, como sujeto de la antigua alianza con el Creador, es colocado ante el misterio del árbol de la ciencia. Puedes comer de todos los árboles, menos del árbol del bien y del mal. Es colocado delante de la palabra de Dios, porque el hombre puede elegir, porque puede decidir. Aquí está el misterio de la libertad del hombre. Estamos viendo temas fundamentales del hombre. Primero, la corporalidad, la soledad, digamos, la materia y el espíritu que se unen en él. Ahora aquí hablamos, digamos, la actitud del hombre que se pone delante de la muerte, de la inmortalidad. Si comes de este árbol, morirás. O sea, en esa conciencia, en esa doble realidad material y espiritual del hombre, el hombre se pone delante a su propia inmortalidad, a la vida y después también a la relación con el absoluto, con lo trascendente, con Dios, ¿no? En este contexto tenemos la aportación del segundo relato de la creación. Podemos llamar la atención, que es el relato de la creación de la mujer, de la costilla del hombre. En este relato se conserva, como dice la Audiencia General número 8, hasta cierto punto una forma de diálogo entre el hombre y Dios creador. Es curioso que Dios entra en diálogo consigo mismo para crear al hombre. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, en esta situación, la mujer es formada con la costilla que Dios Yahvé tomó del hombre. Teniendo en cuenta el modo arcaico, primitivo, de expresar el pensamiento, podemos establecer que se trata de homogeneidad de todo el ser de ambos. Sacada de la costilla quiere decir que del mismo ser del hombre, el hombre y la mujer están hechos de la misma realidad, tienen una igualdad, tienen una homogeneidad. Y eso también lo dice, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Pero sin embargo, también se está mostrando una diferencia. También se está mostrando una diversidad entre el hombre, entre la masculinidad y la feminidad. Y de este modo, el hombre varón manifiesta por vez primera alegría e incluso exaltación, de las que antes no tenía oportunidad por faltarle un ser semejante a él. La alegría por otro ser humano, por el segundo yo, domina en las palabras del hombre varón pronunciadas al ver la mujer hembra. El hombre ante la mujer despierta. Y en él brota como una alegría que nace del corazón y que le lleva a formular las primeras palabras que pronuncia el ser humano, el hombre, en la Biblia. Esta sí que es carne y hueso de mis huesos. La Audiencia General número 9 dice Juan Pablo II, su unidad denota sobre todo la identidad de la naturaleza humana. En cambio, la dualidad manifiesta lo que a base de tal identidad constituye la masculinidad y la feminidad del hombre creado. Esta dimensión ontológica de la unidad y de la dualidad, o sea, en el mismo ser del hombre hay una unidad y hay una dualidad. Creó al ser humano, varón y mujer los creó. Hay un solo ser humano y dos modalidades. El hombre ha sido creado, dice Juan Pablo II, como un don especial ante Dios, y vio Dios que lo que había hecho era muy bueno, Génesis 1:31. Pero también como un valor especial para el mismo hombre, primero porque es hombre, segundo porque la mujer es para el hombre y viceversa, el hombre es para la mujer. Esta complementariedad y esta unidad es lo que hace el ser humano. El ser humano ya no puede ser individual, individualista, no puede ser abstracto, asexuado, genéricamente hablando. El ser humano es unidad del hombre y de la mujer. Eso es lo completo de lo humano, que tiene dos modalidades. En el relato bíblico, la soledad es camino que lleva a esta unidad, que siguiendo el Vaticano II podemos definir communio personarum, comunión de personas. Por tanto, la soledad del hombre tiene como dos variantes. En el relato yavista se nos presenta como el primer descubrimiento de la trascendencia, característica propia de la persona, la relación de cada uno con lo trascendente, con Dios.
sino también como descubrimiento de una relación adecuada a la persona y por lo tanto como apertura y espera de una comunión de personas. El hombre está llamado a la comunión. El hombre es comunión. Fuera de la comunión no tiene sentido el individualismo. Continúa Juan Pablo II en la Audiencia General número 9. Comunión dice más y con mayor precisión porque indica precisamente esa ayuda que en cierto sentido se deriva del hecho mismo de existir como persona junto a una persona. En el relato bíblico este hecho se convierte de por sí en la existencia de la persona para la persona. El ser humano está creado para otro. Está creado con otro en relación, pero no es simplemente como alguien que te hace compañía, sino ya la finalidad misma del ser humano es la relación. Es la comunicación, es la comunión, es la unidad con el otro. El hombre está llamado a la unidad intrínsecamente, por su propia corporalidad, por su propio ser. Efectivamente, es desde el principio no solo la imagen en la que se refleja la soledad de una persona que rige el mundo, sino también y esencialmente imagen de una inescrutable comunión divina de personas. De este modo, el segundo relato podría también preparar a comprender el concepto trinitario de la imagen de Dios. Resulta que Dios no es uno, sino que es trino, pues ahora resulta que el hombre no es uno, sino que es una dualidad unificada en el plan de Dios. Esta es la nueva antropología que nos está presentando el pensamiento de Juan Pablo II. Continúa. La masculinidad y la feminidad expresan el doble aspecto de la constitución somática del hombre e indican además la nueva conciencia del sentido del propio cuerpo, una conciencia que consiste en un enriquecimiento recíproco. La diferencia, la complementariedad, el atractivo mutuo son componentes que forman parte del ser humano. No son cosas accesorias, no son cosas insignificantes, sino que tienen algo de la huella del ser trinitario divino. Audiencia General número 10. El significado, por tanto, el conocimiento del hombre pasa a través de la masculinidad y feminidad, que son dos encarnaciones de la misma soledad metafísica frente a Dios y el mundo. Dos modos de ser cuerpo, dos modos de ser hombre que se completan recíprocamente, dos dimensiones complementarias de la autoconciencia y de la autodeterminación, y dos conciencias complementarias del significado del cuerpo. Por tanto, lo humano no se agota en un humano abstracto, genérico, que no sabemos dónde lo podríamos encontrar, sino en dos modalidades distintas que están llamadas a la unión. La presencia, continuamos la Audiencia General número 10, del elemento femenino junto al masculino y al mismo tiempo que él tiene el significado de un enriquecimiento para el hombre en toda la perspectiva de la historia, comprendida también la historia de la salvación. El varón y la mujer uniéndose entre sí, en el acto conyugal tan íntimamente que se convierte en una sola carne, descubren de nuevo, por decirlo así, cada vez y de modo especial, el misterio de la creación. Retornan así a esta unión en la humanidad, carne de mi carne y hueso de mis huesos, que les permite reconocerse recíprocamente y llamarse por su nombre como la primera vez. Esto significa revivir, en cierto sentido, el valor originario virginal del hombre, que emerge del misterio de su soledad frente a Dios y en medio del mundo. Cuando el hombre se une a la mujer, están realizando el misterio que Dios había pensado en la unidad de lo humano. El hecho de que se conviertan en una sola carne es un vínculo establecido por el Creador, a través del cual descubren su propia humanidad, su unidad originaria y en la dualidad del misterioso atractivo recíproco. Por tanto, estamos hablando de elementos fundamentales. Tenemos aquí otro elemento fundamental del hombre. Hemos hablado de la soledad, hemos hablado de la corporalidad. Tenemos aquí el elemento de la unidad. El hombre está creado por Dios para la unidad. Y vamos a ver otro elemento, en la Audiencia General número 11. Habíamos hablado de dos textos de Génesis 2:24, donde estaban desnudos y no se avergonzaban de ello. Y después otro texto en Génesis 3:7, después de desobedecer a la orden del Creador, que se les abrieron los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. ¿Qué ha pasado aquí? Vemos, lo dice Juan Pablo II en la Audiencia General número 11, aquí hay algo especial. Esa desnudez no es solamente una cosa física. Hay un estado de conciencia.
Hay una experiencia del propio cuerpo y una experiencia de la relación que se está reflejando en esa desvergüenza, entre comillas, o en esa vergüenza que experimentan después. Juan Pablo II se pregunta, ¿es posible reconstruir de algún modo el significado originario de la desnudez? Es evidente que hay un cambio en la relación. La Audiencia General 12 se pregunta a Juan Pablo II, ¿qué es la vergüenza y cómo explicar su ausencia en el estado de la inocencia originaria, en la profundidad del misterio de la creación del hombre y la mujer? Es evidente que las palabras de Génesis 2:25, sin avergonzarse de ello, no expresan una carencia, no es una cosa negativa, que no se avergonzasen, sino que en el contexto del relato sirven para indicar una especial plenitud de conciencia y de experiencia, sobre todo la plenitud de comprensión del significado del cuerpo, unido al hecho de que estaban desnudos. Continúa en la audiencia número 13. Este verse recíproco no es solo una participación en la percepción exterior del mundo, sino que tiene también una dimensión interior de participación en la visión del mismo Creador, de esa visión de la que habla varias veces la narración del capítulo 1, y vio Dios ser muy bueno cuanto había hecho. Génesis 1:31. La desnudez significa el bien originario de la visión divina. Significa toda la sencillez y la plenitud de la visión a través de la cual se manifiesta el valor puro del hombre como valor y mujer, el valor puro del cuerpo y del sexo. La situación que se indica de manera tan concisa y a la vez tan sugestiva de la revelación originaria del cuerpo no conoce ruptura interior y contraposición entre lo que es espiritual y lo que es sensible, así como no conoce ruptura y contraposición entre lo masculino y lo femenino. Por tanto, en aquella desnudez originaria, ¿qué encontramos? La visión de lo que Dios había pensado y diseñado en el cuerpo humano y en la relación del hombre y la mujer. Se ven, continúa en la Audiencia General número 13 de Juan Pablo II, se ven y se conocen a sí mismos con toda la paz de la mirada interior, que crea precisamente la plenitud de la intimidad de las personas. El varón y la mujer no sintieron vergüenza al verse y conocerse a sí mismos en toda la paz y tranquilidad de la mirada interior. Se comunican en la plenitud de la humanidad, que se manifiesta en su como recíproca complementariedad, precisamente porque es masculina y femenina. Y dice más adelante, el significado originario de la desnudez corresponde a esa sencillez y plenitud de la visión, en la cual la comprensión del significado del cuerpo nace casi en el corazón mismo de su comunidad. La llamaremos esponsalicia. Estamos aquí ante el significado esponsal del cuerpo humano, que es un concepto importante, fundamental para Juan Pablo II. En esa desnudez se muestra la donación, la inocencia, la visión, la mirada de Dios mutua en la relación. A continuación hay otro elemento, hay otro término que es importante para Juan Pablo II. Juan Pablo II habla de que hay que encontrar una antropología adecuada. Primero, una antropología adecuada para comprender la revelación, para entender lo que Dios nos dice, pero también una antropología adecuada para poder dialogar con el mundo, para poder dialogar con la cultura, con la sociedad. Antes hemos dicho que en los primeros relatos del Génesis están todos los elementos que necesitamos. Los hemos ido comentando y continuamos. ¿Cuál sería esta antropología adecuada? Audiencia General número 13. El hombre, al que Dios ha creado varón y mujer, lleva impresa en el cuerpo desde el principio la imagen divina. Varón y mujer constituyen como dos diversos modos del humano ser cuerpo en la unidad de esa imagen. Estamos ante una nueva dimensión, ante lo que llamaremos la hermenéutica del don. La antropología adecuada la podemos unir en el pensamiento de Juan Pablo II con la hermenéutica del don. ¿Qué significa esto? Que Dios ha pensado el hombre como un don. Dios ha dado como un don la creación al hombre. Todo lo creado está regalado al hombre. Y Dios ha pensado al hombre y la mujer para que sean un don el uno para el otro. El hombre aparece en la creación como el que ha recibido en don el mundo y viceversa. Puede decirse también que el mundo ha recibido en don al hombre. Y en la Audiencia General número 14 continúa. Cuando Dios Yahvé dice que no es bueno que el hombre esté solo, Génesis 2:18 afirma que el hombre por sí solo no realiza totalmente esa esencia. Solamente la realiza
existiendo con alguno y aún más profundamente y más completamente existiendo para alguno. Comunión de personas significa existir en un recíproco en una relación de don recíproco. Y continúa Juan Pablo II. Esta realización es, en su origen, beatificante. Está implícita sin duda la felicidad originaria del hombre y constituye precisamente esa felicidad que pertenece al misterio de la creación hecho por Dios. Ese ser don, el uno para el otro, es lo que Dios ha pensado. Es la beatitud, o sea, es, digamos, ir hacia el plan de Dios, es caminar hacia la santidad. Eso es lo que Dios nos ha pedido, que seamos un don el uno para el otro en el amor. Y ahí está la felicidad originaria. Ahí está la llamada a la felicidad que todos llevamos dentro del corazón, aunque después en la vida e historia hay otras realidades que hay que tener en cuenta, pero esa llamada la continuamos teniendo en el fondo del corazón. Surge ahora el hombre en la dimensión del don recíproco, cuya expresión es el cuerpo humano en toda la verdad originaria de su masculinidad y feminidad. El cuerpo que expresa la feminidad para la masculinidad y viceversa, la masculinidad para la feminidad, manifiesta la reciprocidad y la comunión de las personas. Estamos ante la revelación del significado esponsalicio del cuerpo, que habla de ello en la Audiencia General número 15. ¿Qué es todo esto que estamos diciendo? Consiste, Juan Pablo II, en presentar al hombre, varón y mujer, en toda la realidad y verdad de su cuerpo y sexo. Estaban desnudos. Y a la vez en la plena libertad de toda coacción del cuerpo y del sexo, libres con la misma libertad del don. Dicho de otra manera, interiormente libres de la coacción del propio cuerpo y sexo, libres, varón y mujer podían gozar de toda la verdad, de toda la evidencia humana, tal como Dios Yahvé se las había revelado en el misterio de la creación. Por tanto, el significado esponsal del cuerpo humano es que el cuerpo humano, como dice la Audiencia General número 15, está orientado interiormente por el don sincero de la persona. Revela no solo su masculinidad o feminidad en el plano físico, sino que revela también un valor y una belleza que sobrepasa la dimensión física de la sexualidad. Este significado indica una particular capacidad de expresar el amor, en que el hombre se convierte en don. Por otro lado, le corresponde la capacidad y la profunda disponibilidad a la afirmación de la persona. Esto es literalmente la capacidad de vivir el hecho de que el otro, la mujer para el varón y el varón para la mujer, es por medio del cuerpo alguien a quien ha querido el Creador por sí mismo, es decir, único e irrepetible. Son palabras del Concilio Vaticano II, de la Gaudium et Spes, que el ser humano es el único a que Dios ha querido por sí mismo. Bueno, pues Juan Pablo II está diciendo, nos ha querido por nosotros mismos en nuestra realidad, nuestra corporalidad, nuestra masculinidad y en nuestra feminidad, no de una manera estricta y genérica, que no sabemos exactamente qué es, sino en nuestra realidad. Alguien somos personas elegidas por el amor eterno. La afirmación de la persona no es otra cosa que la acogida del don. ¿Qué significa afirmar la dignidad de la persona? Que yo acojo el don que tú eres para mí, que yo como hombre acojo el don que la mujer es para mí y que la mujer acoge el don que el hombre es para él. Y que en esa relación que está llamada y convocada al amor es donde se realiza la vocación humana originaria, donde se realiza nuestra propia identidad. Mi identidad se realiza en la relación y en la unidad contigo. Y en esta experiencia se encuentra la llamada originaria de Dios al hombre y la felicidad que todos aspiramos en el fondo del corazón. La revelación, por tanto, en la Audiencia General número 16, la felicidad originaria, el principio beatificante del hombre a quien Dios creó varón y mujer, el significado esponsalicio del cuerpo en su desnudez originaria. Todo esto expresa arraigo en el amor. Esta es la experiencia del cuerpo. La felicidad, dice más adelante, es el arraigarse en el amor. Nos habla del principio, la felicidad originaria, del principio del hombre que surgió del amor y que está convocado al amor. Es el significado esponsal del cuerpo humano. ¿Qué nos quiere decir el Juan Pablo II? Nos quiere hacer volver a la inocencia originaria.
No. Pero lo que sí nos quiere decir es que entre el estado de la inocencia originaria y la realidad actual del hombre en el pecado hay una conexión íntima profunda que tenemos que descubrir, y es Jesús mismo el que nos dice: no os quedéis con cumplir la ley, con cumplir los mandamientos, la ley de Moisés o los que toquen, sino mirar hacia el principio, mirar hacia lo que Dios quería en el origen de la humanidad, porque ahí está, continúa estando la intención y la voluntad de Dios para el hombre, aunque ahora ya solamente se podrá realizar a través de la palabra de Jesucristo, que es el primero que nos hace mirar hacia el principio y que es el que nos va a guiar para que aquello que en el principio Dios quiso se realice de una manera superior, más profunda en el plan de Dios en la humanidad. La inocencia interior, estamos leyendo la Audiencia General número 17. La inocencia interior, esto es la rectitud de intención, o sea, ahora lo que antes era la inocencia interior como un don recibido, ahora lo tenemos que realizar como una obediencia a la palabra de Dios en Jesucristo. Y la inocencia interior se ha transformado en rectitud de intención, Audiencia General 17. Es el intercambio del don, en el intercambio del don consiste en una recíproca aceptación del otro, tal que corresponda a la esencia misma del don. De este modo, la donación mutua crea la comunión de las personas. Por tanto, el primer paso de la inocencia originaria es la aceptación del otro. Es acoger al otro, es acoger el don del otro en mi vida. Hay unas formas erróneas de espiritualidad cristiana que serían renunciar a la relación, encerrarnos en nosotros mismos y de ese modo conservar una mayor fidelidad a Dios. Dios no quiere esto, según el plan según la reflexión que hace Juan Pablo II. El significado esponsal del cuerpo humano nos llama a una unidad a la cual estamos convocados ya desde el origen y que Jesucristo no ha venido a sustituir, sino a realizar. Continuamos. Se trata, pues, de una aceptación o acogida tal que exprese y sostenga en la desnudez recíproca, entendido en el sentido de Juan Pablo II, el significado del don. La inocencia del corazón y por consiguiente la inocencia de la experiencia significa participación moral en el eterno y permanente acto de la voluntad de Dios. Lo contrario de esta acogida o aceptación del otro ser humano como don sería una privación del don mismo y por eso un trastrueque, incluso una reducción del otro a objeto para mí mismo, objeto de concupiscencia o apropiación indebida. Esto es una amenaza inferida al don en su intimidad personal y testimonia el derrumbamiento interior de la inocencia en la experiencia recíproca. Cuando dejamos de acoger al otro, le abocamos o nos abocamos a nosotros mismos a la concupiscencia. Cuando dejamos de recibir el don del otro, estamos, contradiciendo el plan de Dios. Génesis 2, 23, 25 nos permite deducir, dice Juan Pablo II, que la mujer, la cual en el misterio de la creación fue dada al hombre por el Creador, es acogida, o sea, aceptada por él como don, gracias a la inocencia originaria. Por tanto, continúa Juan Pablo II, parece que el segundo relato de la creación haya asignado al hombre desde el principio la función de quien sobre todo recibe el don. La mujer está confiada desde el principio a sus ojos, a su conciencia, a su sensibilidad, a su corazón. Él, en cambio, debe asegurar el proceso mismo del intercambio del don, la recíproca compenetración del dar y del recibir en don, la cual precisamente crea una auténtica comunión de personas. Por tanto, corresponde al hombre el acoger a la mujer. Es un reto del plan de Dios. Y aquí hablamos en otro tema que es importante para Juan Pablo II, que es el concepto de el etos del cuerpo. ¿Qué es el etos? El etos es una palabra que significa costumbre y conducta y que está en el origen de algunos términos como, por ejemplo, ética o moral, ¿no? El etos sería como aquella forma en la cual el hombre tiene que actuar, como la ética, ¿no? Vale, pues ¿qué es el etos del cuerpo? Dice la Audiencia General número 18. En el misterio de la creación, el hombre y la mujer han sido dados por el Creador de modo particular el uno al otro. Y esto no solo en la dimensión de primera pareja humana,
sino en la perspectiva de la existencia del género humano y de la familia humana. Es cosa esencial e importante para el porvenir del etos humano. El etos humano quiere decir que el hombre está convocado ya desde la creación a la relación, a la unidad, a dirigirse el uno hacia el otro y ambos en su unidad edificar la humanidad. Fuera de eso nos alejamos del plan de Dios. Eso es el etos del cuerpo. La comprensión del significado esponsalicio del cuerpo en su masculinidad y feminidad revela lo íntimo de su libertad, que es libertad de don. De aquí arranca la comunión de personas en la que ambos se encuentran y se dan recíprocamente en la plenitud de su subjetividad. Estamos, por tanto, aquí en el plan de Dios para la humanidad. La inocencia, entonces, ahora ya no es un don que hemos recibido, sino que es un reto y es una vocación que tenemos y que se tiene que realizar como pureza de corazón. Otro concepto importante para Juan Pablo II que irá desarrollando en sus catequesis. El hombre y la mujer, después del pecado original, perderán la gracia de la inocencia originaria, pero queda dentro de ellos el significado esponsalicio del cuerpo humano y queda de ellos el etos del cuerpo, el etos del don, como una llamada interior que hay que realizar precisamente siguiendo la llamada y la palabra y el camino que nos muestra Jesucristo, que nos hace precisamente ver aquella vocación y nos enseña el camino para llegar hasta ella. En toda esta realidad descubrimos como una gran importancia del cuerpo humano. El cuerpo humano no es simplemente un objeto para que el alma o el espíritu vayan haciendo sus funciones, sino que tiene una función esencial en el camino de la salvación, en la redención. Se convierte en una realidad sacramental, se convierte en presencia del espíritu, en presencia de lo divino en medio de la humanidad. Dice en la Audiencia General número 19, el hombre y la mujer, a través de la profundidad de su significado antropológico, expresan el hecho de que juntamente con el hombre entró la santidad en el mundo visible, creado para él. A través del hombre, a través de la corporalidad, ha entrado lo santo, la presencia de Dios en el mundo. La inocencia originaria, unida a la experiencia del significado esponsalicio del cuerpo, es la misma santidad que permite al hombre expresarse profundamente con el propio cuerpo, y esto precisamente mediante el don sincero de uno mismo. Con esta conciencia del propio cuerpo, el hombre, varón y mujer, entran en el mundo como sujeto de la verdad y del amor. Juan Pablo II dice que es la primera gran fiesta de la humanidad, la que aparece en Génesis 2, 23, 25. Esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y aunque muy pronto se extienda sobre la humanidad el horizonte del pecado y de la muerte, sin embargo, ya desde el misterio de la creación sacamos esta primera esperanza, que el fruto de la economía divina de la verdad y del amor, revelada desde el principio, no es la muerte, sino la vida, y no es la destrucción del cuerpo del hombre creado, sino la llamada a la gloria. Por tanto, no es el pecado el que determina la historia del hombre, sino la gracia a la cual nos convoca Jesucristo, que quiere que miremos hacia allá. El pecado y la muerte entraron en la Audiencia General número 20 en esta unidad del hombre y la mujer que era constitutiva de la imagen divina. Sin embargo, en el camino de la redención, Jesús nos anima a que caminemos hacia ella a través de la pureza del corazón. Se puede, en cierto sentido, vivir una nueva realidad de inocencia a través de la experiencia de la pureza del corazón a la cual nos convoca Jesucristo. A partir de la salida de Adán y Eva del paraíso, Eva tuvo un hijo, ¿no? Y que será el primer hijo. Entonces cambia la perspectiva de la humanidad, del ser humano, y todo lo que había sido pues un don se convierte en un reto, se convierte en una promesa, se convierte en una esperanza, y entonces viene la generación. Es curioso que en el texto en el que se habla de que Adán conoció a Eva y después tuvieron el primer hijo. En la relación sexual del hombre y la mujer se habla de conocimiento y habla precisamente de esta relación íntima, profunda, que muestra al uno hacia el otro, en su diferencia y en su unidad, en la masculinidad y en la feminidad. He alcanzado de Yahvé un varón, Génesis 4.1. Estas palabras expresan, Audiencia General número 21,
la profundidad teológica de la función de generar y procrear como una participación en la acción creadora de Dios. El hombre participa de la creación de Dios a través de su propia historia. Aunque todo eso, a partir de la salida del paraíso, se convierte en un camino de conocimiento, de generación sometido al sufrimiento y a la muerte. El horizonte de la muerte se abre ante el hombre juntamente, Audiencia General número 22, con la revelación del significado generador del cuerpo en el acto de conocimiento de los cónyuges. O sea, la generación, el tener hijos, va unido a la muerte y va unido a la nueva situación en la que vive el hombre y la mujer fuera del paraíso. La vida dada al hombre en el misterio de la creación no se le ha quitado, sino restringido por los límites de las concepciones, nacimientos y muerte. En cierto sentido se le da como tarea en un ciclo mismo repetido. Y concluimos este primer gran capítulo sobre el principio en la Audiencia General número 22. La verdad importante para la visión integral del hombre se revela de modo sencillo y pleno. Es el significado del cuerpo humano en su estructura de sujeto personal. Es el significado esponsal del cuerpo humano. El hecho de que la teología le dé tanta importancia al cuerpo no nos debe extrañar, porque nosotros estamos en una religión en la que Dios se nos ha hecho hombre, se ha encarnado. No nos debe maravillar ni sorprender a nadie que sea consciente del misterio y de la realidad de la encarnación. Por el hecho de que el Verbo de Dios se ha hecho carne, el cuerpo ha entrado, diría, por la puerta principal en la teología, esto es, en la ciencia que tiene como objeto la divinidad. La encarnación y la redención que brota de ella se ha convertido también en la fuente definitiva de la sacramentalidad, del matrimonio, dice Juan Pablo II, y de toda la Iglesia. El cuerpo es el sacramento de la presencia divina. La realidad humana es el lugar donde Dios se nos comunica, donde Dios nos habla, donde Dios nos ha hablado y nos continúa hablando. El significado esponsal del cuerpo humano, el etos de la creación y el etos del cuerpo, son la huella que Dios ha dejado en cada uno de nosotros para que podamos recordar, bien guiados por la palabra de Jesucristo, de cuál era la intención divina sobre la humanidad. Continuaremos.